No sé si el título de este video es el más adecuado, pero es que de verdad no sé qué título utilizar y por eso procedo a explicar que en esta oportunidad de lo que quiero hablar es de cosas ligadas a temas científicos que hemos visto en One Piece con relativa frecuencia y que Oda se tomó la molestia de construir con cierto detalle cuando quizás no era tan necesario que hiciera esto. Y bueno, evidentemente si quiero hablar de estas cosas ligadas a la ciencia, entre comillas, en este video es porque la forma en la que Oda las introdujo en la historia me encantó y porque siento que el hecho de haberles dado un trasfondo solo mejoró la construcción del mundo de One Piece. Antes de comenzar, quiero comentar dos cosas. Primero, si quieres ayudarme de forma directa a seguir con este proyecto, te invito a formar parte de los miembros del canal para acceder a beneficios únicos y exclusivos. Y después, lo segundo que quiero comentar es que en esta oportunidad no hablaré de cosas del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, puedes ver este video sin problemas. De lo primero que quiero hablar en este video es del Pyroboloin, sustancia que me encanta y que desde la primera vez que la conocimos llamó muchísimo mi atención y que realmente no puedo olvidar porque es una sustancia bastante versátil y de hecho, por si no te has dado cuenta todavía, el Pyrobloin ha estado con nosotros desde Skypiea y en los arcos más recientes, y mejor dicho, en los últimos dos arcos más recientes, el Pyrobloin sigue haciendo de las suyas y sigue estando ahí frente a nuestros ojos. Y bueno, ¿qué es el Pyrobloin por si no lo sabes? Pues es una sustancia de tamaño molecular que forma parte del Kairoseki. ¿Y qué pasa con el Pyrobloin? Pues que esta sustancia es la que permite la formación de nubes isla o nubes marinas, y esto sucede al ser llevada hasta el cielo producto de erupciones volcánicas y al entrar en contacto con el vapor del aire. O sea, el Pyrobloin es una especie de subproducto del Kairoseki, digámoslo así, y al final este subproducto o sustancia es lo que permite la formación de estas nubes tan particulares que existen en el mundo de One Piece. Y además, este proceso natural ha permitido la formación de nubes isla en el cielo y que ciertos habitantes del mundo de One Piece puedan vivir a miles de metros de altura, como vimos por ejemplo durante el arco de Skypiea, en donde nos enteramos de que hay muchas nubes isla en el cielo evidentemente y hay mucha gente que vive sobre estas nubes isla. Y claro, acabo de comentar que este proceso sucede de forma natural, pero es importante aclarar que este proceso, por más que originalmente sea algo que sucedió porque sí y por casualidades de la vida, también puede ser replicado bajo ciertas condiciones en el mundo terrestre, y esto, como ya adelanté, lo hemos visto por ejemplo en el arco de Egghead o en el arco actual, en donde todavía hay Pyrobloin o nubes islas, mejor dicho, por todos lados, y al final este elemento, como dije, nos acompaña desde Skypiea. ¿Y por qué se sigue viendo? Pues porque por lo visto las nubes islas son bastante versátiles y son muy útiles en general, y es que incluso hemos visto a Nami crear caminos de nubes isla en Punk Hazard por ejemplo y en otros arcos de One Piece, y esto demuestra que el Pyrobloin es una sustancia bastante versátil y que bajo ciertas condiciones puede ser utilizado para crear nubes islas de forma artificial entre comillas. Y por lo tanto, ya en conclusión, quizás el Pyrobloin no es lo más llamativo del mundo, pero a mí, que me gusta que las cosas tengan una explicación detrás y que además estudió una carrera del ámbito científico, pues creo que era obvio que el Pyrobloin me iba a encantar porque viene a darle una explicación, o mejor dicho, una justificación a la existencia de las nubes isla y también a la existencia de las nubes marinas. Continuamos con el factor de linaje, un concepto que me encanta para variar porque el factor de linaje básicamente es el equivalente al ADN de nuestro mundo y por lo tanto el factor de linaje son los planos de la vida misma descubiertos por Vegapunk y George hace 21 años cuando trabajaban en MATS, y bueno, por esto también se podría considerar que Queen y otros científicos importantes de esa época participaron en el descubrimiento del factor de linaje.
Pero lo que a mí me gusta y a lo que quiero llegar con este video, independiente de quién haya sido el que descubrió el factor de linaje, lo que a mí me encanta de este concepto es que Oda simplemente podría haber utilizado el ADN aquí y haberlo puesto en su historia como en el mundo real y listo, ¿no? Todos tienen ADN y punto final, ¿no? Pero se tomó la molestia de crear algo distinto o parecido al ADN, pero no igual, porque aquí se llama factor de linaje y además es algo mucho más versátil, por lo visto, que en nuestro mundo real. Y esto para mí fue muy genial, muy genial. Porque al modificar el factor de linaje puedes modificar básicamente la vida misma y puedes crear prácticamente lo que se te ocurra siempre y cuando evidentemente tengas los conocimientos necesarios. Y por este motivo George pudo modificar el factor de linaje de sus propios hijos y convertirlos en superhumanos que carecen de ciertas emociones y que ahora poseen un exoesqueleto, el cual los hace prácticamente indestructibles. O por ejemplo, gracias al factor de linaje, Chizar Clone pudo desarrollar el SAD que le da forma a las Smiles, frutas del diablo artificiales que fueron protagonistas de la serie por muchos años. Y por lo tanto, la existencia del factor de linaje fue algo que me tomó por sorpresa durante el arco de Whole Cake y que a partir de ese punto abrió un abanico de posibilidades infinitas para la creación de superhumanos o de clones, tema del que justamente quería hablar a continuación en este video porque bueno, es un tema relacionado al ámbito científico y a la manipulación del ADN, aunque en este caso evidentemente a la manipulación del factor de linaje. Y bueno, ¿qué es la clonación en el mundo de One Piece? Pues es manipular el factor de linaje de un ser vivo para crear una copia exacta de este, aunque esta copia tendrá su propia voluntad. Y a ver, aunque este tema de los clones se introdujo con más propiedad durante el arco de Whole Cake, la verdad es que desde hace mucho tiempo que hemos visto clones en One Piece, porque los primeros clones que vimos fueron los pacifistas, clones que conocemos desde el arco de Chabondi si mi memoria no me falla y que han sido antagonistas recurrentes, así que si no te habías percatado de que los pacifistas eran clones, bueno, ahora ya lo sabes. Aunque si tengo que hablar de clones producidos aún más en masa y en mayor cantidad y como nosotros quizás nos imaginamos que son los clones, tengo que hablar de los soldados del Yerma, los cuales tienen sus propias características y sus propias particularidades, porque crecen 4 veces más rápido que un humano normal. Hay distintos modelos, entre comillas, si mal no recuerdo hay 6 modelos y además estos clones están programados para dar su vida por el Yerma y también para no saber que son clones y evidentemente para no interesarse en su pasado, el cual obviamente no existe. Y pues habiendo comentado estos casos de clones, debo decir que aunque me encante el concepto de la clonación y me encante que Oda lo introduzca de forma tan orgánica a la historia, pues la verdad es que este concepto me da muchísimo miedo porque siento que se puede salir de las manos con muchísima facilidad y en un mal sentido evidentemente. Aunque podría haber hablado de los serafines en el punto anterior porque bueno, son clones, siento que tengo que hablar de ellos por separado porque sientan un precedente que puede salir bastante bien o muy pero muy mal para la serie. Pero bueno, ¿qué son los serafines? Pues en resumidas cuentas son clones perfectos y además son cyborgs que utilizan factor de linaje de los Chichibukai originales junto al de King, o sea, son los seres vivos definitivos y son los seres dominantes en el mundo en la actualidad. Y otra cosa, junto a los serafines apareció la Green Blood, otro elemento que me fascinó y cuyo concepto me parece súper original, ya que esta sustancia artificial reemplaza a la sangre de los serafines, y el tema con la Green Blood es que al poseer factor de linaje de usuarios que consumieron frutas del diablo, les permite a los serafines utilizar los poderes de las frutas del diablo que consumieron los usuarios a los que se les extrajo este factor de linaje que está mezclado con la Green Blood, y gracias a esto los serafines pueden poseer habilidades de Akuma no Mi que en la actualidad ya fueron consumidas por otras personas y que todavía están vivas, como Boa Hancock o Señor Pink. Así que la Green Blood para mí es una locura
Y la verdad es que no sé cómo Oda tiene tanta imaginación para pensar en cosas científicas y que encajan bastante bien en el mundo de One Piece y que no se sienten tan incoherentes, porque básicamente en este mundo las posibilidades son infinitas. Y por esto, y gracias a los constantes avances tecnológicos que suceden en el mundo de One Piece y que nosotros hemos visto progresar con nuestros propios ojos, es que la Green Blood, los serafines, los pacifistas en general, los clones en general, la manipulación del factor de linaje y otros temas científicos como este no se sienten fuera de lugar y no se sienten como magia directamente. Y ahora, después de hablar solo maravillas de los serafines y de los clones y de todos los temas en realidad de los que hablé en este video, ¿por qué digo que me da miedo todo este tema de los clones y por qué siento que se puede salir de las manos? Pues porque si ahora, con tanta facilidad entre comillas, se pueden crear clones de cualquier personaje o hasta se pueden crear clones en masa con la tecnología del Yerma, pues no me sorprendería que de aquí en adelante ahora veamos clones con bastante frecuencia y ahora no sepamos si un personaje es el real o si es un clon, ¿no? Y hubo un anime del cual no voy a decir su nombre, en el cual existió una técnica que se llamaba el Edo Tensei. Ya saben de qué serie estoy hablando, en la que en cierto punto no aparecieron clones, pero sí comenzaron a aparecer un montón de revividos y de copias o clones. Sé que no es lo mismo, pero se entiende, ¿no? De personajes que ya no estaban en este mundo y que, bueno, volvieron por o fanservice o simplemente para molestar y ya está, ¿no? Entonces, repito, sé que esto de la clonación no es exactamente lo mismo, pero me da miedo que ahora empiecen a aparecer clones de, no sé, de Kaido, de Shanks, de Big Mom, de Roger, de Shirohige o de otros personajes poderosos y que están fallecidos o no están fallecidos y que estos personajes aparezcan del lado del gobierno, ¿no? Entonces esto es lo que a mí me da algo de miedo y espero que Oda no abuse de este recurso, ¿no? De que, ahora todos los personajes tienen un clon y todos están del lado del gobierno. Pero, en fin, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con que estos temas han sido muy bien manejados por Oda o crees que a alguno de ellos todavía le falta desarrollo? Pues independiente de cuál sea tu respuesta, te invito a compartirla en la caja de comentarios. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado, tenemos Discord del canal, así que si quieres hablar directamente conmigo y otros miembros de esta comunidad, te invito a unirte a mi servidor a través del enlace que se encuentra en la descripción de este video. Y también, y por si quieres acceder a beneficios especiales, te invito a formar parte de los miembros del canal para ayudarme de forma directa a seguir con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.